Buenos días, sí, vamos a arrancar con la clase número 3, sí. Seguimos todavía en la unidad 2, átomos, enlaces químicos y moléculas. Y la información para que puedan completar los apuntes de la clase 3 está en el capítulo 2, sección 8187 del libro Brown, Química, la ciencia central, ¿sí? Recuerden, si alguno está en la biblioteca el libro, y si no, había algunas copias circulando, traten de ser solidarios con sus compañeros y pasárselos. El tema de hoy, ¿sí? de la clase de hoy, es átomos y elementos químicos. En la clase pasada vimos lo que era la materia, ¿sí? Vimos masa, peso, sistemas materiales, los cambios de estado de agregación, cambio de estado, sistemas materiales y algunas nociones sobre energía, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver átomos y elementos químicos. Hablamos de la materia y dijimos que era todo lo que ocupaba masa y tenía un cierto volumen, ¿sí? Pero no hablamos sobre cómo estaba constituida. Entonces la primera pregunta surge de decir, ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? Bueno, esa pregunta se la respondieron en el 450 a.C. y dijeron que la materia estaba formada de átomos. A significa carente y tomos parte. Entonces, la materia está constituida de pequeños paquetes denominados átomos, que lo que decían que tenían vacío entre medio, ¿sí? Era la definición que habían llegado. Posteriormente a esto, ¿sí? En el 1808, Dalton toma este concepto de átomo, ¿sí? Y comienza a estudiar. Dalton establece que está compuesta de partículas denominadas átomos, pero no dice de cómo estaban hechas, ¿sí? Y establece ciertos postulados. El primero de ellos establece que está compuesta de partículas indivisibles, es decir, los átomos no se pueden dividir. A su vez existen distintos tipos de átomos idénticos entre sí, que es lo que él denomina elementos químicos. Estos átomos se combinan en ciertas relaciones siempre de números enteros, ¿sí? Un ejemplo es la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y como cuarto, que en las reacciones químicas lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos. No se crean ni se destruyen y tampoco se transforman unos de otros. Posteriormente a Dalton surgió Thomson en el 1897 con su modelo de pudín de pasa. Proponía la existencia de partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que el átomo, que poseían carga negativa, ¿sí? A la que llamó electrones, y debido a que el átomo es neutro, ¿sí? Tienen carga positiva, ¿sí? Es decir, que hay igual cantidad de cargas positivas que de negativas. Posteriormente, en 1911, Rutherford plantea el modelo planetario, ¿sí? Y a su vez lo que hace es probar la existencia de un núcleo en el cual se concentra toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Posteriormente a Rutherford viene Bohr, ¿sí? Y lo que hace Bohr es utilizar la teoría cuántica para desarrollar un nuevo modelo, ¿sí? Este modelo de Bohr plantea algunos postulados. Entre ellos podemos mencionar que el electrón, ¿sí? En un átomo, el electrón se mueve en ciertas órbitas estables y definidas que rodean al núcleo, ¿sí? Y a su vez poseen valores de energía permitidos. Por otra parte, el átomo no emite energía cuando está en estado estacionario. Y por último, el átomo puede cambiar a otro estado, ya sea absorbiendo o emitiendo luz, y esa energía es igual a la diferencia de energía que hay entre los niveles. El modelo de Bohr, ¿sí? Fue el modelo planteado que uno utiliza para esquematizar los átomos. Sin embargo, ¿sí? Hay unas diferencias con respecto al modelo atómico en nuestros días, ¿sí? Que se basa en el modelo cuántico. El modelo Bohr plantea que la energía del electrón solamente depende de n, es decir, el número cuántico principal, y que a su vez hay órbitas definidas. En cambio, el modelo cuántico o el modelo actual de nuestros días
La energía del electrón depende del número cuántico principal, secundario y magnético. ¿Sí? Los números cuánticos no los vamos a ver, ¿sí? Solamente los nombramos ya que hacen referencia a otras cuestiones que no son importantes en la asignatura. Y por otra parte establece el concepto de orbitales, ¿sí? Que es la región del espacio donde es más probable encontrar el electrón. Ya no se plantea una órbita definida, sino una región. Este modelo fue propuesto por Schrödinger. En esta diapositiva lo que podemos observar, ¿sí? Cómo fueron evolucionando los modelos atómicos hasta llegar al modelo que tenemos hoy en nuestros días, ¿sí? Que es el modelo de nubes de electrones. Bien, hablamos de partículas subatómicas que tenían carga. Entonces, el átomo está constituido por un núcleo central en el cual tenemos los protones, ¿sí? Y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no poseen carga, ¿sí? Tienen una masa de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Muy similar. Y tenemos posteriormente los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo. Poseen carga negativa, ¿sí? Y la masa es de por 10 a la menos 27, es decir, unas casi 2000 veces menores que la del protón. Por eso se dice que la masa del átomo está dada por la masa del núcleo. Bien. Por otro lado, cada clase particular de átomo define lo que era un elemento químico, ¿sí? Es lo que anunció Dalton en su momento. Y a su vez tiene la particularidad que los átomos de distintos elementos difieren entre sí fundamentalmente en masa y en volumen, ¿sí? Y exhiben a su vez diferentes comportamientos. Esto cuando veamos tipos de enlaces químicos y demás, ahí vamos a ver cómo se comportan cada uno de los átomos, ¿sí? En un principio se sabía que existían diferentes elementos, ¿sí? Pero no se había hecho ningún ordenamiento, ninguna clasificación. Dmitri Mendeleev, en 1869, ¿sí? Sentó las bases de la actual tabla periódica, ¿sí? Al realizar la primera clasificación, ¿sí? La imagen que vemos a la derecha es una representación, ¿sí? De la tabla periódica de Mendeleev de la época. Y lo que propuso Mendeleev, ¿sí? Es que había ciertas propiedades de los elementos que se repiten periódicamente en función de su peso atómico. Por eso hoy en día se sigue con esta regla y los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica en función de su número atómico, es decir, la cantidad de protones, que es lo que me define los diferentes tipos de elementos. Una clasificación sencilla, ¿sí? Es los elementos representativos, son los que están en lila, ¿sí? Tenemos metales, ¿sí? No metales, que son todo esto de acá, y tenemos un tercer grupo, que es semimetales, que están en una parte intermedia entre metales y no metales. A su vez, la tabla periódica está dividida en grupos y periodos, ¿sí? A las columnas verticales, ¿sí? Se les conoce como grupos, y todos los elementos de un mismo grupo tienen la particularidad que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel, ¿sí? Por lo tanto, tienen características o propiedades similares. Y en la tabla periódica existen 18 grupos. Por otro lado, las filas, ¿sí? Que van en forma horizontal, ¿sí? Se las conoce con el nombre de periodos. Y los elementos del mismo periodo tienen la particularidad, ¿sí? Que a su vez presentan propiedades distintas, pero masas similares. Y todos los elementos que se encuentran en el mismo periodo poseen ocupado hasta el mismo nivel de energía. Y en la tabla periódica existen 7 periodos. Algunos conceptos importantes, ¿sí? Número atómico, ¿sí? Los diferentes elementos químicos se definen en función de sus partículas, las partículas subatómicas, es decir, el número de protones, ¿sí? El número atómico es el número de protones que representa el núcleo de un átomo, ¿sí? Y define los diferentes tipos
de elementos químicos. Es importante, sí, tener en cuenta este concepto, que un átomo se lo considera eléctricamente neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de carga positiva que de negativas. Salvo en el caso de los iones, que lo vamos a ver en otras diapositivas, un poquito más adelante. Por otra parte, el número másico, ¿sí? El número de protones más neutrones que están en el átomo, en el núcleo de un átomo. Y define la masa de ese elemento aquí. De esta manera, el número másico es el número de protones más el de neutrones. Cada elemento químico lo podemos representar como de esta forma. Z, X digo que es cualquier elemento, carbono, hidrógeno, oxígeno. Arriba el número atómico y abajo el número másico. Para repasar algunos ejercicios, sí, se lo dejo planteado, dice, para los siguientes elementos químicos indicar el número de protones, electrones y neutrones que posee. ¿Sí? Van a ser, si quieren practicarlo, ¿sí? Pero van a ser varios de estos ejercicios en la práctica. Si Z es igual a 11, Z es igual al número atómico, entonces la cantidad de protones. Entonces, este átomo va a tener 11 protones, como es neutro, va a tener 11 electrones, ¿sí? Siempre en un átomo neutro la cantidad de cargas positivas es igual a la negativa, y el número más A, que es igual a 23, es la suma de protones más neutrones. Si tengo 11 protones, a 23 le resto 11 y me da 12, que son la cantidad de neutrones. Lo mismo para los otros ejercicios. Un concepto importante es de isótopos, ¿sí? Son aquellos átomos con igual número de protones, pero con distinto número de neutrones. Entonces se diferencian en esto, el número de neutrones. En este caso tenemos el carbono, que en un isótopo de carbono 12 y 14. En rojo están los protones, tenemos 6, 2, 3, 4, 6. Para el carbono 12 tenemos 6 neutrones, mientras que para el carbono 14 tenemos 8 neutrones. Entonces esa es la diferencia de los isótopos. Átomos con igual número de protones, pero diferente número de neutrones. En el caso del hidrógeno, que es el elemento más sencillo, ¿sí? Tiene 3 isótopos, ¿sí? Uno con un neutrón y uno sin neutrones, que se denomina protio, otro con un neutrón, que es el deuterio, y otro con 2 neutrones, que es el tritio. ¿Sí? Como son un elemento más sencillo, le pusieron nombre propio. Bien, ahora vamos a ver que son iones, ¿sí? Recién hablábamos del átomo, era eléctricamente neutro, porque tenía la misma cantidad de cargas positivas que en algunos casos estos átomos pueden intercambiar electrones entre sí a través de alguna reacción química y pueden, ya sea, compartir, perder o ganar electrones. En esos casos se forma lo que denominamos iones. Pueden ser que tengan carga positiva, sí, se denominan cationes, y esto ocurre cuando un elemento pierde un electrón, ya sea 1 o 2. Por eso de ahí va a depender la cantidad de cargas positivas que tenga. Por otro lado, cuando un elemento gana electrones, si se transforma en un elemento cargado negativamente y recibe el nombre de anión. Entonces tenemos las dos casos: cationes positivos, aniones negativos. Bien, recién hablamos del átomo, dijimos, bueno, tiene un núcleo central y alrededor dijimos estaban los electrones, ¿sí? Cuando uno quiere representarlo, dibuja el núcleo y alrededor los electrones. Tenemos que representar el átomo de hidrógeno, ¿sí? Tiene un protón y un electrón. Entonces, el núcleo tiene un protón y un electrón que está girando alrededor. Para el caso del oxígeno, número atómico 8, ¿sí? Va a tener 8 protones, como es eléctricamente neutro, 8 electrones, ¿sí? Esos electrones están dibujados, ¿sí? Son los que están alrededor del núcleo. En este caso están dibujados, tiene 2 niveles energéticos porque obedece a su configuración electrónica que vamos a ver más adelante. Bien, como les mencionaba, la configuración electrónica sí permite realizar una distribución simplificada de los electrones alrededor de átomos, ¿sí? Es indicar cómo están esos electrones, ¿sí? Distribuidos. Eso se conoce también como estructura electrónica. En el caso del oxígeno, ¿sí? Como veíamos, teníamos 8 electrones, ¿sí? Y teníamos 2 niveles energéticos, ¿sí? La cantidad de electrones
por órbita o nivel responde siempre a esta forma, donde n es el número, ¿sí?, de nivel. Si n vale 1, lo vemos acá, pueden entrar en ese nivel hasta 2 electrones. Si n vale 2, entonces va a ser 2 al cuadrado 4, por 2, 8, 8 electrones. Y así en los diferentes niveles. Existen 7 niveles de energía que se enumeran de 1 al 7. Y tenemos también subniveles que se denominan con las letras minúsculas S, P, D y F. En el subnivel S puede albergar hasta 2 electrones, en el P hasta 6 electrones, en el D hasta 10 electrones y en el F hasta 16 electrones, ¿sí? Y eso me va a servir a mí para hacer las configuraciones electrónicas detalladas, donde tenemos que poner la cantidad de electrones e indicar en qué subnivel y cuántos electrones hay por subnivel. Cuando vemos el modelo atómico actual, ¿sí?, definimos orbitales. En este caso, un orbital se define como la zona probable donde existe alta probabilidad de encontrar electrones, ¿sí? Cada orbital tiene una forma característica. En el caso del orbital S es esférico, el P lobular, ¿sí? En el caso está dibujado en lóbulos, uno por arriba y uno por abajo en el eje de las Y, hay otro en el eje de las X y otro en el de las Z, ¿sí? Esta es la forma del orbital D y esta es el orbital F, ¿sí? Esto nos va a poder, la forma de esto nos permite saber, ¿sí?, nos va a ayudar a comprender cuando, por ejemplo, hagamos los enlaces en química orgánica, los enlaces del átomo de carbono y ver los conceptos de hibridación. Bien, la configuración electrónica simplificada, lo único que tengo que hacer es poner el símbolo del elemento químico, 2 puntos, y la cantidad de electrones por nivel. En el caso del hidrógeno hay uno solo, el helio tiene 2 electrones nivel 2, pero ya por ejemplo en el caso del litio tenemos 3 electrones, tenemos que separar la cantidad de electrones con coma, ¿sí? Y estos serían algunos ejemplos. Ustedes se preguntarán, bien, ¿en qué orden se va a llenar esos orbitales? Y bien, el llenado de los orbitales va a responder, ¿sí?, al principio de Aufbau. Sí, el principio de Aufbau, sí, indica que los electrones se van llenando de esta manera. Primero el 1s, después el 2s, ¿sí? Se llena el 2s, el 2p, el 3s, el 3p, y acá hay un salto, ¿sí? Esto salto es porque es más favorable que se llene energéticamente, más favorable que se llene un 4s antes que un 3d, ¿sí? Y de esta manera se van completando, ¿sí?, y se va llenando para armar la configuración electrónica detallada de los diferentes elementos. Acá tenemos ¿sí?, podemos ver el ejemplo con el sodio, ¿sí? El sodio tiene un número atómico Z igual a 11, esto me indica que tiene 11 protones y como es neutro va a tener 11 electrones. Entonces la configuración electrónica simplificada, que es la más sencilla, es la cantidad de electrones que entran por nivel. Nivel 1 entran 2, 8 en el nivel 2 y tengo que llegar a 11, entonces 8 más 2, 10, vamos. Y la configuración electrónica detallada implica indicar niveles y subniveles. Entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s7, ¿sí? Y la construimos utilizando este principio de construcción de Aufbau. No se preocupen que en la parte práctica van a hacer este ejercicio para practicar. Igual en el curso de ingreso hicimos hincapié en esto porque me permitía conocer sí, de un elemento químico, por ejemplo, el grupo y el periodo en el cual se encontraba. Bien, y acá vamos a la regla del octeto, ¿sí?, que esta nos va a servir para predecir, ¿sí?, los diferentes tipos de enlaces. Fue anunciada en 1916 por Newton Lewis, ¿sí?, y me permite predecir la cantidad, ¿sí?, indica la cantidad de electrones que un átomo tiende a ganar, perder o compartir, la cantidad de electrones, perdón, que un átomo tiende a ganar, perder o compartir, para llegar a 8 electrones en su último nivel, es decir, tener 8 electrones en su última capa de valencia, de manera que con esa configuración son estables, ¿sí? La regla del octeto no se cumple siempre, ¿sí? La mayoría de los compuestos químicos cumplen esta regla, pero hay excepciones.
¿sí? Y estas excepciones pueden ser de este tipo principal. 1. Moléculas o iones polatómicos que contienen un número impar de electrones. Aquellos en los cuales hay menos de un octeto de electrones de valencia o hay más de un octeto de electrones de valencia, ¿sí? Esto había surgido por ahí alguna confusión en el curso de ingreso y decía, ¿y cómo saben? Y bueno, estas serían algunas de las excepciones, ¿sí?, a la regla del octeto. Vamos a ver algún detalle, ¿sí? Número impar de electrones, ¿sí? Esto ocurre cuando en la mayoría de moléculas de iones poliatómicos el número de electrones de valencia es par, ¿sí? Hay un apareamiento compuesto. En cambio, cuando el número de electrones de valencia es impar, no hay un apareamiento y es imposible aparear totalmente estos electrones. Un ejemplo lo tenemos en óxido de nitrógeno. El nitrógeno, si van, está en el grupo 5 de la tabla periódica, ¿sí? Por lo tanto va a tener 5A, va a tener 5 electrones de valencia, y el oxígeno está en el grupo 6A, va a tener 6 electrones. Si ustedes suman 5 más 6 me da 11 electrones de valencia. Entonces, el caso de la molécula NO no va a cumplir la regla del octeto, ¿sí? Y va a tener esta estructura. Ya la clase que viene vamos a repasar, ¿sí?, sobre estructura de. Otro caso se da cuando hay menos de un octeto de electrones de valencia, ¿sí? Es una situación a veces relativamente rara y se presenta con frecuencia en compuestos del boro o del berilio, ¿sí? Cuando hay menos de 8 electrones de valencia alrededor de un átomo o molécula, de un átomo en una molécula o ion poliatómico, ¿sí? Un ejemplo es el fluoruro de boro, ¿sí? El boro está en el grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia, mientras que el flúor tiene 7. Es decir, que para llegar a 8, el flúor tiene que ganar un electrón. Cada uno de los flúor gana 1, llegan a 8, pero el beririo no completa su octeto, ¿sí? Le quedan con 6 electrones de valencia. Y el último caso, ¿sí?, es más de un octeto de valencia, ¿sí? En este caso ocurre en moléculas, ¿sí?, como el cloruro de fósforo, donde nos vemos forzados a expandir la capa de valencia y colocar, en este caso, 10 electrones. En otros pueden ser más. El fósforo está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, ¿sí?, que si se une con 3 ya completó su octeto. Pero ¿qué pasa? Hay que unir estos cloros más. Entonces, bueno, ahí expande su octeto, ¿sí? 8 electrones va a tener 10 electrones de valencia. Y ya finalizando, vamos a resumir un poco los conceptos, ¿sí? Los electrones se disponen en capas con diferentes niveles de energía y la energía decrece al alejarnos del núcleo. Por otro lado, la capa más externa, ¿sí?, se denomina la capa valencia, y esta es la que determina la reactividad de los elementos, ¿sí?, y por otro lado también el tipo de enlace que van a poder realizar. Bueno, entonces espero haber sido lo más claro, quizá por ahí fue un poco rápido, es la primera clase virtual así que van a tener, pero bueno, van a tener después, en la próxima hora van a tener el trabajo práctico para descargar y haciendo uso, mirando el video, así la clase teórica, más el material que está en el capítulo, no recuerdo, en el capítulo 2 y parte en la sección 8.1 y 8.7, capítulo 8 del libro, van a poder completar los apuntes teóricos y van a poder realizar sin ningún problema, ¿sí?, el trabajo práctico. Después recuerden que esto lo vamos a subir a la plataforma, ¿sí?, y van a tener el trabajo práctico para descargar, el video para mirar, y después se habilitará el chat de algún foro de consulta. Igualmente, si tienen alguna consulta pueden realizarla por mail, ¿sí? La próxima clase va a estar disponible mañana, ¿sí?, a través del mismo formato. Espero por ahí mejorar, ¿sí?, en el caso de la didáctica, ¿sí?, por ahí es medio complicado que uno no puede recibir sus preguntas, pero bueno, ya las iremos aclarando a través de diferentes canales. Y nos vemos en la clase de mañana
Adiós.